Bueno, buenas noches. Hoy vamos a seguir con el taller. En este día vamos a hablar de la definición del shock, el manejo del shock y también vamos a hablar de las arritmias cardíacas. Entonces, cuando nosotros hablamos de shock, tengo que definirlo como un estado que es caracterizado por una perfusión tisular que es inadecuada para satisfacer el requerimiento metabólico y la oxigenación tisular. El shock entonces puede caracterizarse por una perfusión periférica y de órganos vitales que es inadecuada. Y en los niños y en la mayoría de las veces el shock se caracteriza porque hay un gasto cardíaco bajo. Sin embargo, hay algunos tipos de shock, como por ejemplo el causado por sepsis o anafilaxia, y el gasto cardíaco podría ser alto. Todos los tipos de shock pueden afectar a la función de los órganos vitales, como el cerebro, con la disminución del nivel de conciencia, y los riñones con mala diuresis y también un filtrado ineficaz. La definición entonces de shock no requiere que haya presencia de hipotensión. El shock se puede presentar con una presión arterial sistólica que puede ser normal, alta o puede ser baja. El shock puede ocurrir por los siguientes mecanismos, porque hay un volumen sanguíneo o una capacidad de transporte de oxígeno que son inadecuadas. Entonces se presenta un shock hipovolémico, incluido también el shock hemorrágico. También porque hay distribución inadecuada de volumen y el flujo sanguíneo. Aquí estamos hablando de un shock distributivo. Cuando hay una mala contractibilidad cardíaca, y estamos hablando entonces de un shock cardiogénico. Y cuando hay un flujo sanguíneo que está obstruido, como en el shock obstructivo. Las afecciones entonces como fiebre, infecciones, lesiones o dificultad respiratoria y también el dolor me pueden contribuir al shock, aumentando la demanda tisular del oxígeno y de los nutrientes, ya sea por un suministro inadecuado o un aumento de la demanda o una combinación de estos. La administración entonces de oxígeno inadecuado, un aumento de esta demanda me puede llevar a que haya una necesidad más alta a los tejidos y que sea inadecuada comparada con las necesidades metabólicas que presenta el organismo. Una mala perfusión tisular puede provocar entonces que haya hipoxia tisular, que haya un metabolismo que es anaerobio y por ende una acumulación de ácido láctico y de CO2. Hay un daño celular irreversible y en última instancia hay daño en los órganos. La muerte puede sobrevenir entonces rápido por este colapso cardiovascular o más lentamente por la disfunción que se presenta multiorgánica. Entonces, como un concepto crítico, tenemos que saber que el objetivo para el tratamiento del shock es mejorar la perfusión sistémica y el suministro del oxígeno. Así se evitará entonces las lesiones en órganos vitales y se frenará la progresión hacia una insuficiencia cardiopulmonar y un paro cardíaco. En cuanto a la fisiopatología del shock, tenemos que saber que la función principal del sistema cardiopulmonar es justamente brindar ese oxígeno a los tejidos del cuerpo y también eliminar los derivados del metabolismo celular, principalmente el CO2. Cuando el suministro de oxígeno no es adecuado para satisfacer las demandas tisulares, las células usan el metabolismo anaerobio para producir energía, pero esto genera entonces ácido láctico como un subproducto. El metabolismo anaerobio solo puede mantener una función celular limitada. A menos que se restablezca el aporte de oxígeno, se producirá entonces una insuficiencia o una disfunción orgánicas. Nosotros tenemos que saber que el volumen sistólico por frecuencia cardíaca es este gasto cardíaco. Y entonces tenemos que entender también que un aporte de oxígeno a los tejidos depende justamente de que exista un suficiente contenido de oxígeno en la sangre, que haya un flujo sanguíneo adecuado a estos tejidos, o sea, el gasto cardíaco, y que haya una distribución apropiada del flujo sanguíneo a todos los tejidos. Entonces el contenido de oxígeno de la sangre depende principalmente de la concentración de esta hemoglobina y el porcentaje de la hemoglobina saturada con oxígeno. Entonces existen mecanismos compensatorios para la hipoxemia
Y cuando una parte del cuerpo o un órgano no recibe el suministro adecuado de oxígeno, se produce entonces esta hipoxia tisular, y la hipoxia tisular no necesariamente se produce si es que el único desencadenante es una baja saturación de oxígeno e hipoxemia. También la administración de oxígeno puede ser normal a pesar de que la hipoxemia, si el gasto cardíaco aumenta en proporción a la disminución del contenido de O2, la hipoxemia también puede ser crónica debido, por ejemplo, a cardiopatías cianóticas no tratadas, y también la concentración de hemoglobina puede aumentar en estos casos presentándose una policitemia. La concentración elevada de hemoglobina entonces aumentará la capacidad de este transporte de la sangre y ayudará a mantener el contenido del oxígeno arterial en concentraciones casi normales a pesar de que la saturación de oxígeno sea baja. Entonces, esta fórmula de gasto cardíaco, que es igual a la multiplicación de este volumen sistólico y frecuencia cardíaca, es lo siguiente: si disminuye la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico debe entonces aumentar de forma proporcional para mantener este gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco puede aumentar por un incremento de la frecuencia cardíaca, entonces del volumen o del volumen sistólico, o de ambos. Sin embargo, el aumento del gasto cardíaco producido por un incremento de la frecuencia cardíaca tiene su limitación. Si la frecuencia cardíaca es demasiado rápida, como puede ocurrir en las taquiarritmias extremas, como por ejemplo la taquicardia supraventricular, el volumen sistólico puede disminuir porque no hay tiempo suficiente para llenar ese corazón, es decir, que la fase diastólica es demasiado corta. Algunas arritmias, como los bloqueos auriculoventriculares completos o la taquicardia de la unión, se pueden asociar a una reducción en el llenado ventricular porque la contracción auricular, que normalmente contribuye aproximadamente en un 25% del llenado ventricular, no precede a la contracción ventricular. Entonces, el gasto cardíaco, dependiente de la frecuencia cardíaca, es sobre todo en los lactantes. Los lactantes tienen un volumen sistólico que es muy reducido, con una capacidad limitada para aumentarlo. Por tanto, los lactantes dependen en gran medida de una frecuencia cardíaca que sea adecuada para mantener o aumentar este gasto cardíaco. En cambio, los adolescentes y los adultos tienen una mayor capacidad para aumentar el volumen sistólico, con lo que el gasto cardíaco es menos dependiente de esta frecuencia cardíaca, al contrario que los lactantes. Entonces nosotros tenemos este gráfico en donde podemos observar que la distribución apropiada del flujo sanguíneo va en función del tamaño de vasos sanguíneos que irrigan a un órgano específico, y esta propiedad se conoce como resistencia vascular. Si es que el vaso sanguíneo es grande, la resistencia vascular entonces es baja, y si el vaso es pequeño, la resistencia vascular entonces es alta. Los tejidos ajustan la resistencia vascular para regular localmente el flujo sanguíneo y cumplir con los requerimientos metabólicos. Si es que la resistencia aumenta por vasoconstricción o disminuye por una vasodilatación de forma anormal, la distribución del flujo sanguíneo puede verse afectada, incluso si es que el gasto cardíaco es adecuado. Entonces, precarga, contractibilidad, poscarga me llevan a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que esto es el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco tiene el apropiado contenido de oxígeno y por lo tanto suministra el apropiado oxígeno a todos los tejidos y órganos. Tenemos que saber que el volumen sistólico entonces es la cantidad de sangre que se expulsa por los ventrículos con cada contracción, y el volumen sistólico depende de 3 factores, como los vemos ahí. La precarga, que justamente es el volumen de sangre presente en el ventrículo antes de la contracción; la contractilidad, que es la intensidad de la contracción; y la poscarga, que es la resistencia a la que el ventrículo eyecta. Entonces, la precarga a menudo se evalúa indirectamente midiendo la presión venosa central, pero la relación entre la presión venosa central y la precarga es compleja. En general, la evaluación de la precarga del ventrículo derecho se realiza a través de la medición de esta presión venosa central,
medida en la vena cava superior o en la aurícula derecha. En general, un aumento de esta presión venosa central se corresponde con un aumento en la precarga y en el volumen telediastólico de este ventrículo derecho. Sin embargo, si hay un aumento en la presión alrededor de la aurícula y el ventrículo derechos por un neumotórax a tensión o de pronto por un taponamiento pericárdico, o si el ventrículo derecho está rígido como resultado de un defecto cardíaco congénito o por hipertensión pulmonar, la presión telediastólica ventricular puede incrementar a pesar de que no se produzca un aumento o incluso un descenso en la precarga y el volumen telediastólico del ventrículo derecho. Entonces, la precarga no es la misma que el volumen sanguíneo total. En estado estable, la mayoría de la sangre, o sea, alrededor del 70%, está en las venas. Si las venas están dilatadas, el volumen sanguíneo total puede ser normal o estar aumentado, pero al corazón podría volver una cantidad inadecuada de sangre, por lo que la precarga del ventrículo derecho puede ser inadecuada. Esto forma parte del problema con la sepsis, por ejemplo. A menudo se produce una venodilatación que es muy grave, por lo que la precarga del corazón puede ser inadecuada. Además, la mala distribución del flujo sanguíneo puede dar lugar a una hipoxia tisular. La mala contractibilidad, en cambio, también denominada disfunción miocárdica, afecta al volumen sistólico y al gasto cardíaco. Puede producir un shock cardiogénico, una mala contractibilidad, un problema intrínseco de la función de bombeo o una anomalía adquirida en el músculo cardíaco, por ejemplo, una miocarditis. La mala contractibilidad a que hayan problemas metabólicos, como por ejemplo la hipoglucemia, o que se hayan ingerido tóxicos, como por ejemplo los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, un aumento de la poscarga es una causa primaria inusual del bajo volumen sistólico o gasto cardíaco insuficiente en niños. Algunos trastornos, como por ejemplo la hipertensión pulmonar grave o sistémica o anomalías congénitas de la aorta, pueden aumentar la poscarga de forma tan drástica como para dar lugar a un shock cardiogénico. Existen mecanismos compensatorios para el shock. Entonces, conforme se va produciendo el shock, existen mecanismos compensatorios que intentan mantener esta administración de oxígeno a los órganos vitales. Y en estos se incluyen la taquicardia, el aumento de la resistencia vascular sistémica con vasoconstricción, aumento de la intensidad de la contracción cardíaca, la contractibilidad, aumento del tono del músculo venoso. Lo primero que hace el cuerpo para mantener el gasto cardíaco es aumentar la frecuencia cardíaca con taquicardia. Entonces la taquicardia puede este gasto cardíaco hasta un cierto límite, pero cuando la administración de oxígeno a los tejidos se ve afectada, el flujo sanguíneo se redirecciona o se desvía a órganos del músculo, músculos esqueléticos, intestino, riñones y a órganos vitales como por ejemplo el cerebro y el corazón. Esta redirección que se lleva a cabo por este aumento selectivo de la resistencia, que es la reducción de esta perfusión periférica, entonces vamos a tener un llenado capilar lento, vamos a tener extremidades frías, pulsos periféricos que son más difíciles de palpar y hay una perfusión del intestino y de los riñones y una disminución de la orina. Por otro mecanismo compensatorio se puede mantener el volumen sistólico y el gasto cardíaco y esto es aumentar la intensidad de la contracción cardíaca. Con un vaciado más completo de los ventrículos, el volumen sistólico también puede mantenerse con un aumento del tono del músculo liso venoso, lo que aumenta el torno venoso al corazón y también a la precarga. Los efectos en la presión arterial entonces de gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Conforme disminuye el gasto cardíaco, la presión arterial se puede mantener si es que aumenta esta resistencia. En los niños con shock, este mecanismo compensatorio puede ser tan efectivo que se logra mantener
normal inicialmente o incluso elevar ligeramente la presión arterial sistólica, puesto que un aumento de estas resistencias aumenta la presión diastólica y suele haber este acortamiento de la presión diferencial entre la presión arterial sistólica y la presión diastólica. En cambio, si es que esta resistencia es baja, como en la sepsis, la presión arterial diastólica disminuye y esta presión diferencial entre la sistólica y la diastólica, en cambio, aumentan. Si el gasto cardíaco no es adecuado, la perfusión tisular se ve afectada, incluso si la presión arterial es normal, y se observan signos de perfusión tisular insuficiente, como por ejemplo la acidosis láctica y la disfunción de órganos vitales, aunque la presión arterial pueda estar normal. Cuando esta resistencia no puede aumentar más, la presión arterial entonces empieza a caer. En este punto, el suministro de oxígeno a los órganos vitales se ve gravemente afectado. Y los signos clínicos, acidosis metabólica y evidencia de disfunción de órganos vitales, como por ejemplo empeoramiento del estado mental y la disminución de la... Esta última instancia, el suministro puede ser adecuado, la disfunción miocárdica y un descenso en el volumen sistólico. Esto puede producir rápidamente irreversibles en los órganos vitales. Me dicen que hay interferencias. Perdón, me dicen que hay interferencias. Espero que ahí ya no tengamos interferencias. No sé si tengo que volver a repetir. ¿Me pueden escribir en un mensaje de texto? Ok, listo. Entonces, hay ciertas situaciones que me pueden llevar a identificar el shock por gravedad. Entonces, la gravedad del shock suele caracterizarse por sus efectos en la presión arterial sistólica. El shock se describe como compensado si es que estos mecanismos compensatorios pueden mantener una presión arterial sistólica dentro del intervalo normal, es decir, por encima de la presión arterial sistólica de este quinto percentil para la edad. Cuando los mecanismos en cambio compensatorios fallan y la presión arterial sistólica disminuye, el shock se clasifica como hipotenso, que anteriormente se llamaba descompensado. Ahorita tiene esta denominación con las nuevas normas. Es importante recordar que el shock se puede presentar aunque la presión arterial del niño sea normal. Puede identificarse también fácilmente un shock hipotenso midiendo la presión arterial. El shock compensado es más difícil de diagnosticar. El shock puede ser leve o grave y sus manifestaciones dependen del tipo de shock y de las respuestas que esté presentando este niño. La presión arterial permite determinar la gravedad del shock. Sin embargo, los niños con shock hipotenso y compensado están en alto riesgo de deterioro. En un niño con gasto cardíaco bajo, como por ejemplo en un shock hipovolémico, pero con una presión arterial normal asociada a esta vasoconstricción grave, hay más riesgo de que estos órganos vitales resulten afectados y a pesar de que tenga un gasto cardíaco normal o aumentado que se ve en el shock séptico y una presión arterial sistólica baja. Dado que esta presión arterial es un método para categorizar la gravedad del shock, es muy importante entender que los tensiómetros automáticos no son precisos solo cuando hay una perfusión distal adecuada. Si no puede palpar estos pulsos distales y las extremidades están frías y con mala perfusión, entonces estos valores automáticos no van a ser fiables. Trate de que la evaluación clínica sea entonces completa. Y si es que no puede medir la presión arterial, usted vaya a la evaluación clínica de la perfusión tisular para proponer entonces un tratamiento. Entonces estamos hablando de un shock compensado cuando hay un estado clínico en el que hay signos clínicos de perfusión tisular que es
adecuada, pero la presión arterial del paciente se encuentra en un intervalo normal. En esta fase de shock, el cuerpo puede mantener la presión arterial aunque el suministro de oxígeno y nutrientes a los órganos vitales esté afectado. Entre los signos clínicos, entonces, incluye la taquicardia, el llenado capilar lento y la disminución de la diuresis. Aquí están los signos comunes del shock resultado del mecanismo compensatorio cardiovascular. Entonces, yo tengo el mecanismo compensatorio que es mayor frecuencia cardíaca y el área en donde se ve es en el corazón. El signo es hay taquicardia. Cuando yo tengo una resistencia vascular aumentada, el área en donde se observa es la piel, en la circulación periférica y en los pulsos. Entonces en la piel yo la observo que está pálida, que está fría o puede estar marmórea o sudorosa. En cambio, en la circulación periférica yo veo un llenado capilar que ya se está prolongando y en los pulsos los periféricos son débiles y hay un acortamiento de esa presión diferencial y un aumento de la presión arterial diastólica. El mecanismo compensatorio, que es el aumento de la resistencia vascular esplácnica y renal, esto quiere decir la redistribución del flujo sanguíneo fuera de estas zonas. En riñón yo ya veo un descenso de la diuresis, en el intestino puede haber el signo de vómitos e hilio y la autorregulación cerebral, en cambio, el área en donde yo lo observo es en el cerebro y entonces yo observando que hay un estado mental que está ya alterado o reducido, que el paciente se puede presentar ansioso, inquieto, desorientado, o puede haber un nivel de conciencia que está disminuido o reducido y puedo llegar incluso hasta el coma. Yo tengo el shock hipotenso, esto quiere decir el descompensado anteriormente, que puede obedecer a muchas causas y se caracteriza por signos de perfusión deficiente, que progresa rápidamente entonces al paro si es que esto no se corrige, y entre estos signos incluye una apariencia clínica anormal y signos de perfusión muy deficiente, es decir, que yo observo que los pulsos distales son inexistentes, y los centrales ya están débiles, tengo extremidades que son frías, tengo piel marmórea o un nivel de conciencia que ya está alterado, y el shock representa un proceso continuo de gravedad y de la presencia de estos signos y síntomas, y es motivo suficiente para que actúe de inmediato en lugar de estar esperando medir directamente la presión arterial, como lo decíamos, porque muchas veces ya no tengo buen pulso, y incluso tengo estos tensiómetros que son automáticos y yo ya estoy observando claramente cuáles son los signos de shock que estábamos conversando anteriormente. Entonces la hipotensión es un signo que se manifiesta en la última fase de la mayoría de los tipos de shock y puede indicar ya un paro cardíaco inminente. En el shock séptico, en cambio, puede aparecer hipotensión con rapidez por los mediadores de la sepsis, que estos producen vasodilatación y reducen entonces la resistencia vascular. Y en este caso el niño puede presentar, en cambio, inicialmente extremidades que están calientes, que hay un llenado capilar rápido y pulsos periféricos que pueden ser fuertes a pesar de la hipotensión. Entonces, recordar la fórmula de la hipotensión, que en niños de 1 a 10 años hay hipotensión si es que esta presión arterial sistólica es inferior a 70 milímetros de mercurio más la suma de la edad en años por 2. Y para obtener esta fórmula de la presión arterial sistólica, simplemente tengo que recordarla o puedo ir a la tablita que se les ha pasado, en donde yo sé cuál es la presión arterial para la edad. Existen procesos fisiológicos, entonces hay que prestar atención a la progresión de estos signos clínicos que pueden ser indicativos de este empeoramiento del estado del niño. Entonces existen signos que desarrollarán un proceso continuo que abarca todo este shock compensado, el shock hipotenso y finalmente el paro cardíaco. La disminución entonces de los pulsos periféricos, la prolongación del tiempo del llenado capilar, se producen en las primeras fases de esta progresión del shock. La taquicardia y la taquipnia progresivas son en cambio indicadores de este agravamiento. Los signos de alarma que se producen en las últimas fases incluyen que ya se pierda
los pulsos periféricos y que haya disminución del nivel de conciencia. La bradicardia, pulsos centrales débiles en un niño con signos de shock ya me alertan a que ahí va a suceder un paro cardíaco inminente. Entonces la progresión del shock es impredecible. Si bien pueden ocurrir, que puede transcurrir horas hasta que se presente este shock compensado y que progrese a shock hipotenso, el shock hipotenso puede progresar a una insuficiencia cardiopulmonar, a un paro cardíaco en cuestión de minutos, como lo estamos viendo en la gráfica, y esta progresión es normalmente un proceso de aceleración. Existen tipos básicos de shock, entonces vamos a iniciar por el hipovolémico, y entonces en el hipovolémico nosotros tenemos una etiología que puede ser, por ejemplo, una gastroenteritis, o haya una quemadura grave, o una hemorragia, o un aporte hídrico insuficiente, un incremento de la pérdida de líquidos corporales, una diuresis osmótica, y entonces nosotros tenemos esta referencia del estado clínico del volumen intravascular reducido, y es el tipo de shock más común en pacientes pediátricos, y puede deberse justamente a esta pérdida de este líquido extravascular, por ejemplo, cuando hay la diarrea, la deshidratación, o por una pérdida de volumen intravascular, como por ejemplo se presenta en la hemorragia, y provoca una disminución de la precarga y del gasto cardíaco. La pérdida entonces de volumen puede indicar un shock hipovolémico que se puede deber a todas estas causas que ya hemos conversado. Es el resultado entonces de la deficiencia absoluta del volumen sanguíneo intravascular, pero de hecho suele representar una reducción tanto del volumen del líquido extravascular como del intravascular. Por lo tanto, una reanimación con líquidos adecuada requiere con frecuencia la administración de bolos de líquidos que superen este volumen del déficit intravascular estimado. Me parece que otra vez, ahorita ya tengo buen audio. La taquipnea, mantener el balance ácido básico, suele presentarse en el shock hipovolémico. La alcalosis respiratoria que resulta de la hiperventilación compensa entonces parcialmente la acidosis metabólica, esta acidosis láctica que acompaña al shock. Entonces, ¿qué signos voy a observar en el shock? Tengo en la precarga la tengo reducida. La contracción cardíaca puede estar normal o incrementada inicialmente, y la poscarga, en cambio, está aumentada. Y aunque el shock séptico, por ejemplo, y el anafiláctico, neurogénico y otras formas de shock distributivo no estén calificados como hipovolémicos, se pueden caracterizar por una hipovolemia relativa, perdón. Entonces, esta hipovolemia relativa obedece a una vasodilatación venosa y arterial, y a un aumento de la permeabilidad de los capilares, y una pérdida del plasma en el intersticio, que esto se llama el escape en el tercer espacio o en los capilares. Existen resultados indicativos de un shock hipovolémico. Entonces, en mi evaluación primaria, yo lo que observo en la vía aérea es que por lo general puede estar permeable, abierta, a menos que el nivel de conciencia está considerablemente afectado. En la buena respiración tengo, en cambio, taquipnea sin aumento del esfuerzo, y esto me lleva a una hiperapnea. Y en cardiovascular yo tengo taquicardia, y sobre todo en shock hipovolémico esta parte está en negrilla, porque es lo que más le caracteriza, es que yo puedo tener una presión arterial sistólica adecuada con un acortamiento justamente de esa presión diferencial, o puedo tener una hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión diferencial. Los pulsos periféricos pueden ser débiles o pueden no estar palpables, en cambio los centrales son débiles o normales. Puede haber un llenado capilar que es prolongado, piel sudorosa, marmórea, pálida y fría, extremidades distales que están pálidas o oscuras, hay un cambio en el nivel de conciencia, y hay oliguria. En la parte de déficit neurológico, yo observo que hay una disminución lógicamente del nivel de conciencia conforme ese
shock está progresando y en la exposición o en la piel puedo ver que las extremidades habitualmente están más frías que en el tronco. En cuanto al shock distributivo, yo tengo que saber que hace referencia a un estado clínico caracterizado por una reducción entonces de la resistencia vascular que provoca una distribución inadecuada del flujo y de volúmenes sanguíneos. Y esto puede incluir al shock séptico, al anafiláctico, al neurogénico, por ejemplo, cuando existe la lesión medular. En este shock séptico y anafiláctico también puede existir un incremento de la permeabilidad capilar, lo que provoca una pérdida de volumen del espacio intravascular, es decir, que hay una disminución de la precarga, y en el shock neurogénico, en cambio, existe una pérdida del tono simpático que provoca esta vasodilatación y ausencia de los mecanismos compensatorios, como por ejemplo la taquicardia y la vasoconstricción periférica. El shock distributivo es causado por sepsis. El que es causado por sepsis, se caracteriza por un aumento o una disminución de la resistencia vascular, que da lugar a una mala distribución del flujo sanguíneo, y la vasodilatación y la venodilatación producen la acumulación de la sangre en el sistema venoso y una hipovolemia relativa. Entonces el shock séptico también ocasiona una mayor permeabilidad capilar, por lo que hay una pérdida del plasma desde el lecho vascular, y esto agrava la hipovolemia y la contractibilidad miocárdica puede disminuir también en este shock séptico. El shock anafiláctico, en cambio, es el gasto cardíaco se reduce por consecuencia de la venodilatación o la dilatación arterial, el aumento de la permeabilidad capilar y la vasoconstricción pulmonar, y el bajo gasto cardíaco se debe a la hipovolemia relativa y el aumento de la poscarga ventricular derecha. En el shock neurogénico se caracteriza por una pérdida generalizada del tono vascular y a menudo es resultado de una lesión, por ejemplo, de la columna cervical alta, y esta pérdida de tono vascular produce vasodilatación e hipotensión graves. Normalmente el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca en respuesta a esta hipotensión. Los niños con el shock neurogénico pueden no ser capaces de aumentar esta frecuencia cardíaca en respuesta a la hipotensión, y el resultado es que el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo hacia los tejidos disminuyen notablemente. En cuanto a la fisiopatología del shock distributivo, tenemos que saber que el gasto cardíaco puede estar aumentado, puede estar normal o puede estar disminuido. Y si bien puede haber disfunción miocárdica, el volumen sistólico puede ser adecuado, especialmente si se realiza una reanimación con volúmenes de manera intensiva y se produce un descenso de la resistencia vascular. La taquicardia y un aumento del volumen telediastólico ventricular con una reanimación con volumen pueden ayudar a mantener este gasto cardíaco. La perfusión tisular se ve afectada por la mala distribución del flujo sanguíneo, y la perfusión de algunos lechos tisulares, por ejemplo, la circulación esplácnica, puede ser insuficiente. En otros tejidos, como por ejemplo músculos esqueléticos y la piel, la perfusión puede superar las necesidades metabólicas, y los tejidos hipóxicos generan entonces ácido láctico, provocando la acidosis metabólica. En los tejidos, en las primeras fases del shock distributivo, el niño puede presentar entonces un descenso de esta resistencia vascular y un aumento de este flujo sanguíneo a la piel. Esto provoca que las extremidades sean calientes y que los pulsos periféricos sean también saltones. Es la fase del shock que se llama caliente. El alto gasto cardíaco y la baja resistencia, que a menudo se observan entonces en el shock distributivo, difieren del bajo gasto cardíaco y la alta resistencia que se observan, por ejemplo, en el shock hipovolémico, en el cardiogénico y en el obstructivo. Conforme el shock distributivo progresa, la hipovolemia o la disfunción miocárdica concomitantes producen este descenso del gasto cardíaco. La resistencia vascular puede aumentar entonces si es que se produce un flujo sanguíneo inadecuado a la piel, entonces hay extremidades frías y pulsos débiles, y este es el shock frío.
Por tanto, la última fase del shock distributivo puede ser similar al cuadro clínico del shock cardiogénico e hipovolémico. Cuando estamos enfrente del shock distributivo, tenemos que saber que la precarga puede ser normal o disminuida, la contracción cardíaca puede ser normal o disminuida y la poscarga puede ser variable. Entonces, nosotros tenemos algunos cambios en la función cardiovascular que se presentan de la siguiente manera. Hay una baja resistencia vascular que ocasiona el aumento de la presión diferencial característicos de este shock distributivo y que pide aparición de la hipotensión en la última fase, la resistencia puede aumentar. Hay un mayor flujo sanguíneo a algunos lechos tisulares periféricos, hay una perfusión inadecuada a los lechos vasculares esplácnicos, esto es intestino y riñones, hay liberación de mediadores inflamatorios y de otro tipo, así como por ejemplo sustancias vasoactivas, hay una reducción del volumen causada por este escape capilar y hay una acumulación de ácido láctico en los lechos tisulares con mala perfusión. Existen estos pasos para ver los resultados indicativos de un shock distributivo. Entonces, otra vez, en la vía aérea por lo general está permeable, está abierta y a menos que el nivel de conciencia esté considerablemente afectado, pues no es más bien la buena respiración. Estoy viendo un paciente que está taquipnéico, que normalmente no tiene un aumento del esfuerzo respiratorio, a menos de que este niño tenga una neumonía o esté desarrollando un edema pulmonar, cardiogénico. En la circulación tenemos que está presentándose taquicardia o en menor frecuencia una bradicardia, y justamente esto que está en oscuro es lo que le caracteriza. Hay pulsos periféricos que son muy saltones o hay una disminución de estos. También hay un llenado capilar rápido o este está lento, la piel caliente con rubefacción, hay extremidades calientes o hay una piel que es pálida, marmórea con vasoconstricción, entonces está presentando la fase fría. Estoy con una hipotensión con aumento de la presión diferencial, con extremidades calientes, o puede ser con una hipotensión con acortamiento de esta presión diferencial, con extremidades frías. También puede existir normotensión, hay cambios en la conciencia y oliguria. En déficit neurológico el nivel de conciencia puede cambiar. Y en la parte de que yo estoy viendo la exposición, el paciente puede estar con fiebre, con hipotermia, las extremidades pueden estar calientes o pueden estar frías y puedo observar petequias o erupción purpúrica como estamos viendo en este shock séptico. El shock séptico, tengo que saber que la sepsis representa una causa importante de shock en los lactantes y de los niños. La sepsis y el shock séptico son términos que son usados para caracterizar el shock causado por este agente infeccioso o puede ser también por un estímulo inflamatorio. El shock séptico es la forma entonces más común del shock distributivo y está causado por organismos infecciosos o sus subproductos, como por ejemplo las endotoxinas que causan la dilatación de los vasos pequeños y la salida de líquido a los tejidos. Entonces la infección es este proceso patológico que es causada por la invasión del tejido, del líquido, de las cavidades corporales que están normalmente estériles por parte de microorganismos patógenos que son potencial o pueden ser potencialmente patógenos, y la progresión al shock séptico en niños suele iniciarse con la continuación de esta respuesta inflamatoria sistémica que es producida en las primeras fases y que finalmente se manifiesta con este shock séptico ya desarrollándose en las últimas fases. Este proceso puede durar varios días o puede ser solo unas horas y la presentación clínica y la progresión pueden variar considerablemente. Tengo que saber entonces que en el shock séptico la precarga está reducida o puede estar en la contractibilidad normal a reducida y la poscarga en cambio puede ser variable. Tengo que tener en cuenta también que en el shock séptico las glándulas suprarrenales están muy expuestas a sufrir
por ejemplo, trombosis microvascular y hemorragias. Entonces, estas glándulas suprarrenales que producen cortisol en esta respuesta de estrés del cuerpo, los niños con la sepsis pueden desarrollar una insuficiencia adrenal absoluta o relativa, y esta insuficiencia adrenal contribuye a que baje la resistencia vascular y que haya una disfunción también miocárdica en este shock séptico. Existen signos de shock séptico, y en las primeras fases los signos de shock séptico son con frecuencia leves y pueden ser difíciles de reconocer porque la perfusión periférica podría parecer inicialmente adecuada. En el shock séptico se desencadena por una infección y sus derivados. El niño puede tener fiebre o puede ser que esté con hipotermia, y el recuento de los leucocitos puede estar o disminuido o normal o aumentado. Entonces, el niño con shock séptico puede presentar otras anomalías que pueden ser identificadas con evaluaciones diagnósticas, como por ejemplo acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, leucocitosis, leucopenia, o puede haber este aumento de las bandas o de leucocitos inmaduros, y en algunas infecciones el niño puede que presente petequias o ya erupciones purpúricas. Entonces, el reconocimiento y el tratamiento rápido del shock séptico son decisivos para el desenlace. Yo tengo que evaluar entonces la temperatura, la frecuencia cardíaca, la perfusión sistémica, la presión arterial y los signos clínicos de la función de los órganos vitales para identificar entonces esta sepsis y el shock séptico antes de que aparezca disfunción orgánica grave. Y si usted sospecha que puede haber sepsis, sobre todo si se produce el shock, realice una reanimación con volumen adecuada y tenga un apoyo hemodinámico. En cuanto al shock anafiláctico, esta es una respuesta multisistémica que es aguda y es causada por una reacción grave a un fármaco, puede ser a una vacuna, un alimento, una toxina, una planta, un veneno o puede ser otro antígeno. Y la reacción se caracteriza por venodilatación, vasodilatación arterial, aumento de la permeabilidad capilar y vasoconstricción pulmonar, que puede darse en segundos o puede darse tras minutos de la exposición. La fisiopatología del shock anafiláctico, ¿qué es lo que se produce? La vasoconstricción pulmonar aumenta considerablemente esta poscarga del ventrículo derecho y puede reducir el flujo sanguíneo pulmonar, el retorno venoso pulmonar y la precarga del ventrículo izquierdo, y también reducir el gasto cardíaco. La muerte puede sobrevenir de inmediato si es que el niño desarrolla estos síntomas agudos, que suelen empezar a veces en un periodo de 5 a 10 minutos de la exposición. ¿Qué pasa en el shock anafiláctico con la precarga? Es reducida. La contracción puede ser variable. La poscarga del ventrículo izquierdo es reducida y del ventrículo derecho está aumentada. Los signos indicativos de este shock anafiláctico son lo más importante, que es, lo caracteriza, está en negro. Entonces, en la vía aérea yo puedo presentar un angioedema, una tumefacción del rostro, de los labios y de la lengua, que es causada por esta hinchazón de la lengua, de los tejidos relacionados con esta salida del líquido de los vasos sanguíneos. Y en la buena respiración yo ya estoy viendo que hay una dificultad respiratoria, que el paciente puede presentar estridor, sibilancias, o puede estar presentes ambos, y es por la constricción de la vía respiratoria como respuesta a esta inflamación. Y la urticaria, perdón, que también lo teníamos en negro. El shock neurogénico también es conocido como shock medular, y este es el resultado de una lesión, como les decía, cervical o de tórax superior por encima de T6, y esta interrumpe la inervación del sistema nervioso simpático a los vasos sanguíneos y al corazón. Entonces, dentro de la fisiología de este shock neurogénico, la pérdida repentina de las señales del sistema nervioso simpático a este músculo liso de las paredes de los vasos ocasiona esta vasodilatación que es incontrolada, y la misma alteración también evita el desarrollo de taquicardia como un mecanismo compensatorio. ¿Qué pasa en la precarga?
está reducida, la contracción es normal y la poscarga está reducida. Dentro de los signos de shock neurogénico, en cambio, tenemos la hipotensión con un aumento de la presión diferencial. Entonces, el shock neurogénico se debe diferenciar del shock hipovolémico porque el shock hipovolémico suele asociarse a hipotensión y esta hipotensión del hipovolémico hay un acortamiento de la presión diferencial por esta vasoconstricción compensatoria y una taquicardia compensatoria. En cambio, en el shock neurogénico, estos mecanismos compensatorios no son aparentemente y por eso la inervación simpática del corazón y los vasos se ven interrumpidas. La frecuencia cardíaca puede ser normal o puede haber bradicardia y puede haber también hipotermia. En el shock cardiogénico hace referencia a esta reducción del gasto cardíaco que es debido a una función cardíaca anormal o una falla de este bombeo y esto provoca una disminución de la función sistólica y del gasto cardíaco. Y dentro de las causas más comunes encontramos la cardiopatía congénita, la miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco, una miocardiopatía que puede ser heredada o adquirida de esta función de bombeo, pueden estar presentes las arritmias, sepsis o una intoxicación o toxicidad por los fármacos y una lesión miocárdica directamente como un traumatismo. Dentro de los signos indicativos del shock cardiogénico, tengo que saber también que este se caracteriza por una taquicardia marcada, que hay una alta resistencia vascular y que el gasto cardíaco está disminuido. Con este aumento del volumen telediastólico de los ventrículos derecho e izquierdo aparece entonces la congestión en el sistema venoso sistémico y pulmonar. Y la congestión venosa pulmonar produce este edema pulmonar y este aumento del esfuerzo respiratorio y por lo general el volumen intravascular se mantiene normal o aumentado a menos que la enfermedad concurrente cause hipovolemia. Y por ejemplo, cuando sucede que hay una miocarditis viral con fiebre y vómitos recientes. Entonces, como lo decíamos, el shock cardiogénico tiene una precarga que es variable, puede tener una contractibilidad que es reducida y hay una poscarga que es aumentada. Dentro de los signos indicativos de este shock cardiogénico, nosotros encontramos en la parte de buena ventilación, vemos que está en negro y vemos un aumento del esfuerzo respiratorio y hay retracciones, hay aleteo nasal, hay quejidos, el resultado entonces del edema pulmonar que se está presentando. En la parte cardiovascular nosotros estamos viendo signos de insuficiencia cardíaca congestiva, estamos viendo que esto sucede porque existe un edema pulmonar o una hepatomegalia, una ingurgitación yugular y cianosis que es causada por cardiopatía congénita cianotizante o un edema pulmonar. Y los otros signos de shock que están presentes que se parecen a los otros tipos de shock. En cambio, con el shock obstructivo, nosotros tenemos que este shock obstructivo hace referencia a trastornos que afectan físicamente al flujo sanguíneo, ya que limitan este retorno venoso al corazón o limitan el bombeo de la sangre al corazón. El resultado final es una reducción del gasto cardíaco y las causas del shock obstructivo incluyen, por ejemplo, el taponamiento pericárdico, el neumotórax a tensión, defectos cardíacos congénitos ductos dependientes como por ejemplo la estenosis aórtica o un ventrículo izquierdo hipoplásico, una embolia pulmonar masiva y esta obstrucción física al flujo sanguíneo que ocasiona un gasto cardíaco que es escaso y una perfusión tisular inadecuada con un aumento compensatorio de la resistencia vascular. La presentación clínica temprana del shock obstructivo puede ser idéntica al shock hipovolémico. Sin embargo, un examen que
sea detallada de manera física, que revele los signos de congestión venosa pulmonar o sistémica que no es propia de la hipovolemia, lo puede caracterizar. Conforme la afectación progresa, los signos de congestión vascular y mayor esfuerzo respiratorio y cianosis resultan más evidentes. Antes de pasar al neumotórax de atención, la precarga entonces es en este shock obstructivo variable, la contractibilidad es normal y la poscarga está aumentada. Cuando nosotros conversamos del shock obstructivo, generalmente lo que más sucede en los niños es este neumotórax a tensión. Entonces, el neumotórax a tensión está causado por la entrada de aire en este espacio pleural donde se acumula y provoca presión. Este aire puede proceder del tejido pulmonar que es lesionado por un desgarro interno o porque hay una lesión penetrante en el tórax. Una fuga de aire que entra en el espacio pleural pero también cesa espontáneamente. Esto se designa como un neumotórax simple. Una fuga continua puede deberse a la ventilación cuando estoy utilizando presión positiva o porque puede haber un traumatismo torácico que expulsa el aire del pulmón lesionado y lo dirige hacia el espacio pleural. Si el aire continúa entrando en el espacio pleural, este se acumula presión y es cuando aparece el neumotórax a tensión. Conforme esta presión aumenta, se comprime entonces el pulmón y el mediastino y se desplaza hacia el lado contrario del tórax. La compresión del pulmón desencadena entonces rápidamente la insuficiencia respiratoria y la elevada presión intratorácica y la presión directa sobre las estructuras del mediastino, que son el corazón y los vasos principales, dificultan el retorno venoso, lo que a su vez ocasiona un rápido descenso del gasto cardíaco y la hipotensión. Entonces, un neumotórax a tensión sin tratar progresa a un paro cardíaco caracterizado por una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, usted sospeche de neumotórax a tensión en una víctima con traumatismo torácico o un niño que está intubado y que empeora de repente al recibir ventilación con presión positiva. Ahí estamos hablando de esas causas reversibles que conversábamos y el neumotórax está dentro de las TES. Entonces sospechen. Los resultados de indicativos de este neumotórax a tensión, entonces lo más significativo en la vía aérea es esta desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, el lado opuesto, o sea, el lado opuesto del neumotórax, y esta desviación puede ser difícil de apreciar a veces en los lactantes. En la buena ventilación, en cambio, lo que yo observo es que puede haber una hipersonoridad del lado afectado con una hiperextensión del lado que es afectado. Y los ruidos respiratorios pueden estar más leves que en el lado afectado. Aquí tenemos este diagrama del reconocimiento entonces del shock. Entonces, de acuerdo a la vía aérea, yo tengo este signo clínico de permeabilidad. Entonces, en todos los shock está una vía aérea abierta y mantenible o no mantenible. Es lo que tengo que preguntar. Cuando tengo, en cambio, en buena ventilación, la frecuencia respiratoria en todos está aumentada. El esfuerzo respiratorio, yo en el hipovolémico y en el distributivo puede ser normal aumentado, en cambio en el cardiogénico y en el obstructivo el esfuerzo respiratorio está muy incrementado. Los ruidos respiratorios en el hipovolémico son normales. En el distributivo puedo tenerlos normales, pero ya puedo escuchar estertores. En el cardiogénico y en el obstructivo yo tengo crepitaciones y quejidos. La presión arterial sistólica en estos 4 shock son compensados y pueden llevar a hipotensos. La presión diferencial en el shock hipovolémico es estrecha, en el distributivo puede ser variable si me estoy encontrando en la fase caliente o en la fase fría, y en el cardiogénico y en el obstructivo esta presión diferencial también es estrecha como en el shock hipovolémico. La frecuencia cardíaca en todas está aumentada.
La calidad de los pulsos periféricos en el hipovolémico es débil. En el distributivo pueden ser muy saltones o pueden ser débiles de acuerdo de la fase. En el cardiogénico y en el obstructivo, la calidad de estos pulsos periféricos es débil. En la piel, yo tengo en el hipovolémico una piel que es pálida, fría, en cambio en el distributivo puede estar en la piel caliente o fría, y en el cardiogénico y en el obstructivo la piel se puede presentar pálida o fría. Y en cuanto al llenado capilar, yo lo tengo prolongado en el hipovolémico, en el distributivo puede ser variable y en el cardiogénico y en el obstructivo lo tengo prolongado. La diuresis en todos está reducida y el nivel de conciencia en todos puede ser que sea irritable al principio y después sea somnoliento al final, y puede la temperatura en todos ser variable. También tengo esta guía que es para administrar los volúmenes y la frecuencia en bolos de líquidos en función de cuál es el shock que se está presentando. Entonces, en el shock hipovolémico y en el distributivo yo puedo utilizar volúmenes de líquido que son de 20 ml por kilo y puedo repetir según sea necesario, y la frecuencia de administración aproximada es de 5 a 10 minutos. En cambio, en el cardiogénico, que no es por intoxicación, yo puedo bajar ese volumen de 5 a 10 ml kilo y repetir según sea necesario, pero yo tengo una frecuencia de administración que se prolonga de 10 a 20 minutos. Cuando yo tengo una intoxicación, como por ejemplo por un bloqueador de canales de calcio o por un bloqueo beta-adrenérgico, yo utilizo de 5 a 10 y repito según sea el caso, y lo hago de 10 a 20 minutos, igual que el shock cardiogénico. Y, por ejemplo, en la cetocidosis diabética, con este shock compensado, yo utilizo bolos de volumen de 10 a 20 ml kilo, según el protocolo que se esté guiando, y si se utiliza administrar durante por lo menos de 1 a 2 horas. Entonces, en la administración rápida de líquidos, yo tengo que saber que los sistemas de administración de líquidos intravenosos de uso común para esta administración en pediatría no administran los bolos de líquido tan rápidamente como yo lo requiero para este manejo de todas estas formas del shock y así facilitar esta administración rápida de líquidos. Entonces yo tengo que colocar un catéter intravenoso lo más grande posible que sea, especialmente si es que la administración es de sangre o coloides, y si es posible tengo que insertar 2 catéteres. Yo tengo que colocar una llave de 3 vías en este sistema de sondas intravenosas para mejorar la administración, y tengo que utilizar jeringas de 30 a 60 ml y yo inyecto el líquido para que pase por esta llave, y tengo que presentar mucha atención por el riesgo de embolia aérea que se puede presentar, o bien puede ser que sea un dispositivo de infusión rápida. Si no establezco un acceso intravenoso, ustedes saben que pueden utilizar el intraóseo. Entonces yo tengo que reevaluar frecuentemente durante la reanimación con líquido al paciente para tratar correctamente el shock. Y esta reevaluación debe tener los siguientes pasos. Yo tengo que evaluar la respuesta fisiológica que está presentando tras cada administración del bolo de líquidos. Tengo que determinar si es que es necesario administrar más bolos de líquidos, y tengo que valorar signos de efectos adversos, por ejemplo, el edema pulmonar, que se puede presentar durante y después de la reanimación con líquidos. Los signos de mejoría fisiológica que se incluyen son la mejora de esta perfusión, aumento de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca hacia un ritmo normal, que haya una disminución de la frecuencia respiratoria, que haya un aumento de la diuresis y que se mejore el estado mental del paciente. Si es que el estado del niño no mejora o se agrava tras la administración de bolos de líquidos, intenta entonces identificar las causas de shock para determinar las siguientes intervenciones. Por ejemplo, si es que el llenado capilar sigue siendo prolongado a pesar de haberse administrado líquidos inicialmente, podría estar indicado que hay una hemorragia continua o otra pérdida de líquido, y el deterioro del estado del niño tras la administración
administración de líquidos puede ser también un signo de shock cardiogénico o puede estarse presentando un shock obstructivo. Y un aumento del esfuerzo respiratorio podría estar en cambio indicando que se está presentando un edema pulmonar. Cuando yo administro hemoderivados, yo tengo que recomendar esta administración de concentración de glóbulos rojos para reponer la pérdida de sangre que puede ser traumática si la perfusión del niño es inadecuada a pesar de la administración ya de 2 a 3 bolos de 20 ml por kilo de una solución que es cristaloide isotónica, y en estas circunstancias tengo entonces que administrar 10 ml kilo del concentrado de glóbulos rojos lo antes posible. Y tengo que saber que cuando yo aplico hemoderivados, yo puedo tener complicaciones porque esta infusión rápida de sangre o de hemoderivados que muchas veces por la premura están fríos, particularmente en este gran volumen, puede producir complicaciones como hipotermia, disfunción miocárdica, hipocalcemia, y entonces en cuanto a la hipotermia puede afectar a la función cardiovascular y a la coagulación y comprometer diversas funciones metabólicas como el metabolismo del citrato que presente en la sangre almacenada, y a su vez una eliminación, por ejemplo, inadecuada de citratos. Esto ocasiona que haya hipocalcemia, y estos efectos combinados de la hipotermia y de la hipocalcemia pueden ocasionar una disfunción miocárdica e hipotensión importantes. Entonces, para minimizar estos problemas, es posible que antes o durante la administración intravenosa rápida yo tenga que calentar la sangre y los hemoderivados con un dispositivo que sea aprobado para este calentamiento. Y también tengo que preparar calcio por si es que fuera necesario administrarlo en el caso de esta hipotensión por esta hipocalcemia durante una transfusión rápida. En cuanto a la glucosa, yo tengo que vigilar la concentración de la glucosa en sangre como parte del manejo del shock. La hipoglucemia es un signo común en los niños con estas enfermedades graves y puede ocasionar lesión cerebral si es que no se identifica rápidamente y se trata con la efectividad. Entonces, para yo evitar estos problemas, tengo que tener presente que esta está dentro de las causas reversibles, dentro de las H que habíamos conversado. Entonces, yo tengo que tener muy presente el nivel de glicemia que tiene mi paciente. Entonces, la hipoglucemia puede ser difícil de reconocer clínicamente porque hay algunos niños que no presentan signos ni síntomas visibles. Es decir, esta hipoglucemia que se presenta sintomática. En cambio, otros podrían mostrar unos signos clínicos inespecíficos, como por ejemplo perfusión deficiente, sudoración, taquicardia, hipotermia, irritabilidad o somnolencia y hipotensión. Estos signos clínicos también son comunes a otras afecciones, incluida por ejemplo la hipoxemia, la isquemia o el shock. Entonces, los signos clínicos de hipoglucemia son esta mala perfusión, el paciente se presenta sudoroso, hay taquicardia, hay hipotermia, hay irritabilidad o letargo y hay hipotensión. Entonces, los valores estandarizados en la AJA para la definición de hipoglucemia en los lactantes, niños y adolescentes hablan de un valor de menos de 60 miligramos por decilitro. Y como les había conversado el día de ayer, yo cuando estoy frente a una hipoglucemia, yo tengo que aplicar un bolo, y cuando utilizo la destroza al 25%, utilizo de 2 a 4 ml por kilo. En cambio, cuando yo utilizo la destroza al 10%, utilizo este bolo al 10% de 5 a 10 ml por kilo. Hay unas fases y signos de la deshidratación que está encuadrada dentro del shock hipovolémico, pero que no es hemorrágico. Entonces, la pérdida de este líquido no hemorrágica suele tener justamente este origen gastrointestinal, porque el paciente está presentando vómitos y diarreas y, por ejemplo, puede
paciente tener una diabetes insípida y puede ser también origen de una quemadura. La hipovolemia causada por esta pérdida de líquido no hemorrágico suele clasificarse entonces en términos de porcentaje de la pérdida de peso corporal, y esta correlación entre la presión arterial y déficit de líquido a veces es imprecisa. Sin embargo, como regla general, el shock se puede observar en niños con ya déficit de líquidos de 50 a 100 ml kilo, en particular en esta deshidratación hiponatrémica, pero es más evidente cuando el déficit es de 100 ml por kilo o incluso más. Entonces, la gravedad de la deshidratación, cuando yo la catalogo como leve, el lactante pierde el 5% de su peso, o esto quiere decir 50 ml kilo. Cuando es leve la pérdida de peso, entonces estimada en adolescentes, en cambio, es del 3% o de 30 ml kilo. Y los signos que yo estoy observando en la deshidratación leve son mucosas secas o liguria. Y tengo dificultades en la evaluación porque la mucosa bucal puede estar seca en personas que, por ejemplo, sean respiradores bucales, o la frecuencia y la cantidad de orina son difíciles de evaluar durante una diarrea, especialmente, por ejemplo, en los lactantes que tienen pañales. Cuando la gravedad de la deshidratación es moderada, en lactantes y en niños, el peso estimado que se pierde es del 10% o de 100 ml kilo. En cambio, en los adolescentes tengo una pérdida de peso del 5 al 6%, esto quiere decir 50 a 60 ml kilo, y los signos que yo ya veo en una deshidratación moderada es esa malaturgencia cutánea, puede haber fontanela hundida o hay oliguria marcada, el paciente se presenta taquicárdico y también hay una taquipnia. Las dificultades para la evaluación de esta deshidratación moderada dependen de esta concentración del sodio. La concentración aumentada de sodio mantiene mejor el volumen intravascular. Puede ser que exista la fontanela abierta que esté solo en lactantes y no me permita esta evaluación apropiada, que la oliguria también depende de que el paciente puede estar hipertérmico y la concentración de sodio y que haya una enfermedad subyacente. En cambio, en la gravedad de la deshidratación, ya cuando esta es grave, los lactantes pierden el 15% del peso, lo que corresponde a 150 ml kilo, los adolescentes del 7 al 9%, esto es 70 a 90 ml kilo, y el paciente se puede presentar taquicárdico, los pulsos distales débiles o no palpables, hay un acortamiento de la presión diferencial, hay aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente se presenta anúrico, hay hipotensión y el estado mental realmente están alterados, y estos son signos tardíos. Y dentro de las dificultades de la evaluación de esta deshidratación grave, puede ser que los signos clínicos dependan de la fiebre, de la concentración de sodio, o que haya una enfermedad subyacente, que haya una concentración de aumentada de sodio que también mantiene mejor un volumen intravascular. En cuanto al shock hipovolémico, pero este sí hemorrágico, se clasifica según el porcentaje estimado de la pérdida del volumen sanguíneo total. En niños se considera que la línea divisoria entre el shock hemorrágico hipotensivo grave o moderado frente al compensado y leve se corresponde con la pérdida importante de aproximadamente el 30% del volumen sanguíneo. En niños se calcula un volumen sanguíneo total de 75 a 80 ml kilo. Por tanto, una pérdida de volumen sanguíneo del 30% representa una pérdida sanguínea aproximadamente de 25 ml kilo. Entonces, en el sistema cardiovascular, la pérdida de volumen sanguíneo cuando es leve, o sea, menor del 30%, yo tengo un incremento de la frecuencia cardíaca, tengo pulsos periféricos filiformes y débiles, yo tengo una presión arterial sistólica normal, esto quiere decir 80 a 90 más 2 por la edad, y una presión diferencial normal.
En el sistema nervioso yo estoy viendo un paciente que está ansioso, que está irritable, que está confuso. La piel puede estar fría, marmórea, un tiempo de llenado capilar prolongado y la diuresis baja a muy baja. Cuando tengo una pérdida de volumen sanguíneo que es moderada, esto es entre el 30 y el 45%, en la parte cardiovascular yo veo un incremento notable de la frecuencia cardíaca, pulsos centrales filiformes y débiles, una presión arterial sistólica baja, normal, esto es 70, 80 más 2 por la edad en años, y un acortamiento de la presión diferencial. El paciente ya en el sistema nervioso central se está presentando letárgico y una respuesta muy limitada al dolor. La piel está cianótica, hay un llenado capilar marcadamente prolongado y la diuresis es mínima. La pérdida de volumen sanguíneo grave, en cambio, cuando es superior al 45%, hay taquicardia seguida por bradicardia. Los pulsos centrales están muy débiles o ausentes y hay ausencia de pulsos periféricos y hay hipotensión ya que es menor de 70 milímetros de mercurio más 2 por la edad en años. Hay un acortamiento de la presión diferencial o de la presión arterial diastólica que es indetectable. El paciente ya está comatoso, la piel está pálida y está fría y en la diuresis ya no presento diuresis. Entonces, la reanimación con líquidos en este shock hemorrágico se inicia con esta infusión rápida de solución cristaloide isotónica que está en un bolo de 20 ml kilo, ya que estas soluciones se distribuyen por todo el espacio extracelular y podría ser necesario incluso administrar los 3 bolos que ya habíamos conversado de líquido para reponer una pérdida de volumen sanguíneo del 25%. Y para esto se necesita esta regla de 3 ml por 1 ml. Esta regla de 3 ml por 1 ml es justamente administre unos 3 ml de esta solución cristaloide isotónica por cada ml de sangre perdida. Tengo que utilizar también la terapia con medicación. Por ejemplo, los agentes vasoactivos no están indicados sistemáticamente para el manejo del shock hipovolémico y los niños moribundos en este shock hipovolémico agudo o hipotensión pueden necesitar una administración rápida de estos agentes vasoactivos, como por ejemplo la adrenalina para restablecer la contracción cardíaca y el tono vascular una vez que se realice una reanimación adecuada con estos líquidos. Y no se recomienda el bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica asociada al shock hipovolémico. Si la reanimación con líquidos mejora la perfusión y la función de los órganos vitales, la acidosis metabólica se tolera bien y se corrige gradualmente. Entonces, la administración de bicarbonato sódico solo está indicado si es que hay acidosis metabólica que se deba a pérdidas importantes de bicarbonato, como estas son las pérdidas renales. Entonces, es justamente volverles a decir que no está sistemáticamente indicado este manejo del shock hipovolémico con los vasoactivos, pero que en la fase aguda de la hipotensión sí puedo administrar la adrenalina y que realmente no se recomienda el bicarbonato para tratar la acidosis metabólica, ya que si yo hago una reanimación apropiada con volumen, se corrige gradualmente. Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo del manejo del shock y tenemos lo siguiente. Lo importante es brindar oxígeno, observar cuál es la pulsimetría que tiene el paciente. Yo tengo que monitorizar con un electrocardiograma, tengo que ya tener un acceso intravenoso o un intraóseo y todo lo que me indique de manejo de shock, la SB o BLS. Y tengo que tener una prueba rápida de glucosa. Cuando yo estoy frente a un shock hipovolémico, yo tengo que manejarlo específicamente para determinar ciertos estados. Este shock hipovolémico, si no es hemorrágico, yo tengo que utilizar bolos de 20 ml kilo, esto de solución salina o de lactato Ringer, y la repito de acuerdo al caso necesario. Y considero también ya los coloides.
Cuando es hemorrágico, en cambio, yo controlo la hemorragia externa, yo aplico el bolo de 20 ml por kilo de la solución isotónica y repito de 2 a 3 veces según sea necesario. Y si no corrijo, transfundo concentrada de glóbulos rojos según se indica lo que habíamos conversado, 10 ml por kilo. Cuando yo tengo un shock distributivo, el manejo específico para determinados estados, sí, porque hay diferentes causas, ¿no? El séptico, yo tengo que irme al manejo del shock séptico, que ya se verá. El anafiláctico, yo tengo que utilizar adrenalina intramuscular. Yo tengo que utilizar bolos de líquidos de 20 ml. Yo puedo utilizar el albuterol, antihistamínicos o corticosteroides, y yo ya tengo que pensar en poner infusión continua de adrenalina. Y en el neurogénico yo utilizo 20 ml kilo de bolo de la solución isotónica y repito de acuerdo como sea el caso, y pienso en el vasopresor. En el shock cardiogénico yo cuando tengo una bradiarritmia o una taquiarritmia, yo veo el algoritmo de manejo, que ya lo vamos a ver, y tenemos el paciente que presenta bradicardia o taquicardia, ¿no? Con esta perfusión deficiente. Y puedo tener otros, por ejemplo, como las coronariopatías o la miocarditis y las intoxicaciones, en donde ya utilizo bolos de 5 a 10 ml kilo y repito según sea el caso. Hago la infusión de vasoactivos y considero la posibilidad ya de consultar al cardiólogo. El shock obstructivo, yo cuando tengo un ductus dependiente, eso quiere decir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, yo entonces utilizo prostaglandina y el cardiólogo. Cuando tengo un neumotórax a tensión, hago la descompresión con la aguja y ya pongo mi tubo. En el taponamiento cardíaco realizo la pericardiocentesis o puedo utilizar el bolo de 20 ml kilo de la solución isotónica. Cuando tengo una embolia pulmonar, entonces utilizo 20 ml kilo del bolo de solución salina normal o de lactato Ringer y repito de acuerdo a la necesidad que tenga, y considero utilizar trombolíticos o anticoagulantes y lógicamente consulto al experto. Ahorita vamos a evaluar el reconocimiento de la bradicardia. Entonces, yo tengo signos y síntomas de bradicardia. Entonces, tengo que volver a recordar que el gasto cardíaco, o sea, este volumen de sangre que el corazón bombea por minuto, es el producto de este volumen sistólico, que es justamente el volumen de sangre bombeada con cada contracción ventricular, y la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que los ventrículos se contraen por minuto. Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco solo se puede mantener si es que aumenta el volumen sistólico, ya que la capacidad del corazón para aumentar el volumen sistólico es limitada durante la lactancia y los primeros años del niño. El gasto cardíaco normalmente se reduce con la bradicardia. Una frecuencia cardíaca extremadamente lenta puede ocasionar un gasto cardíaco muy bajo que puede amenazar la vida y propiciar un compromiso cardiopulmonar. Entonces, los signos de compromiso cardiopulmonar que están asociados a la bradicardia son: el paciente está hipotenso, el estado mental está alterado, puede estar en un nivel de conciencia reducido o puede estar irritable, puede presentar shock con mala perfusión de órganos vitales, con o sin hipotensión, y entre otros signos que son adicionales se pueden incluir la insuficiencia, la dificultad respiratoria, o puede presentar el paciente dolor torácico o un colapso súbito. ¿Cómo se presenta el electrocardiograma en la bradicardia? Yo tengo una frecuencia cardíaca que puede estar lenta en comparación con la frecuencia normal de la edad. Las ondas P podrían o no estar visibles. El complejo QRS es estrecho o ancho según el origen del ritmo o el lugar de la lesión del sistema de conducción. En la onda P y el complejo QRS podrían no estar relacionados, es decir, que hay una disociación auriculoventricular, y la bradicardia asociada a una alteración del ritmo
ya se denomina bradiarritmia. Y hay dos tipos de bradicardia que son comunes en los niños, y estas son la bradicardia sinusal y el bloqueo auriculoventricular. Entonces, en la bradicardia sinusal, nosotros en raras ocasiones los niños presentan esta bradicardia primaria por trastornos intrínsecos del nodo sinusal que afecta su capacidad para despolarizarse a una frecuencia adecuada, y estos niños suelen presentar antecedentes, por ejemplo, de cirugías por cardiopatías congénitas complejas. Otras causas de trastornos del nodo sinusal pueden incluir estas anomalías congénitas del sistema de conducción y las miocardiopatías y miocarditis. Entonces, también puede ser que necesariamente esta no sea problemática, porque puede ser que haya niños sanos con requerimientos metabólicos bajos, como por ejemplo los deportistas, y se presenta esta bradicardia sinusal, y puede ser también el resultado de que el paciente está frente a hipoxia, hipotensión y acidosis, y como les decía, un trastorno intrínseco del nodo sinusal. Aquí nosotros tenemos la bradicardia sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces aquí nosotros vemos un intervalo PR que está prolongado y que representa una conducción que ralentiza el nodo auriculoventricular, y las causas que pueden presentar, que pueden llevar a este bloqueo auriculoventricular de primer grado, se puede dar en niños que son sanos, o puede ser que sea un tono vagal aumentado, que haya miocarditis, o que pueda haber alteraciones en el nivel de electrolitos, como por ejemplo la hiperpotasemia, o que el paciente esté en hipoxemia, o que haya un fármaco, como por ejemplo el bloqueador de canales de calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos o digoxina, que me están llevando a esta bradicardia sinusal con este bloqueo auriculoventricular de primer grado, o puede ser que esté frente a una fiebre reumática aguda, o que tenga una enfermedad del nodo auriculoventricular intrínseca. Y como les decía, el intervalo PR puede estar prolongado y puede ser que el paciente esté asintomático. Perdón, no sé cómo regresarlo. Anterior. Ya, perdón. Aquí tengo bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 1. Ustedes pueden ver que este es también conocido como el fenómeno de Wenckebach, y este suele producirse en el nódulo auriculoventricular y se caracteriza por una prolongación progresiva de este intervalo PR hasta que un impulso auricular no conduce a los ventrículos. La onda P correspondiente al impulso auricular no precede a un complejo QRS, y se suele repetir el ciclo de alargamiento progresivo del intervalo PR hasta el fallo de conducción del impulso auricular a los ventrículos. Entonces, las causas de este bloqueo puede darse también en niños sanos, o puede ser que estemos frente a fármacos como bloqueadores de los canales de calcio o bloqueadores beta-adrenérgicos, digoxina, o puede ser también que haya cualquier estado que estimula el tono vagal parasimpático, o podemos estar frente a un infarto de miocardio. Y las características son la prolongación progresiva de este intervalo PR hasta que la onda P no va seguida de un complejo QRS, y el ciclo se suele repetir, y a veces puede causar presíncope o que el paciente esté aturdido. En el bloqueo, en cambio, auriculoventricular de segundo grado de tipo Mobitz 2, que estamos viendo, ocurre por debajo del nivel del nodo auriculoventricular, y este se caracteriza por la no conducción de algunos impulsos auriculares al ventrículo sin cambios en el intervalo PR de los impulsos conducidos. Por lo general hay una proporción coherente de despolarizantes auriculares con respecto a los ventriculares. Normalmente hay 2 ondas P por cada complejo QRS. Entonces, este suele deberse a anomalías intrínsecas del sistema de conducción. Rara vez es ocasionado por fármacos o también por un aumento del tono parasimpático, pero puede presentarse cuando el paciente está en cirugía cardíaca o también hay un infarto de miocardio.
Entonces, las características es que algunas ondas P, pero no todas, se bloquean antes de llegar al ventrículo y entonces el intervalo PR es constante. A menudo se conduce una onda P de cada 2. Entonces es un bloqueo 2-1. ¿Cuáles son los síntomas? Puede haber irregularidades en el latido cardíaco, o sea, el paciente presenta palpitaciones, puede haber un presíncope o un síncope. Y en cuanto al bloqueo de tercer grado, ninguno de los impulsos auriculares se conduce a los ventrículos, como ven, y este bloqueo también se denomina un bloqueo cardíaco completo, o bloqueo auriculoventricular completo. ¿Y cuáles son las causas? Una enfermedad o lesión común del sistema de conducción que incluye una miocarditis o estoy frente a una cirugía cardíaca, o puede ser que sea un bloqueo auriculoventricular completo pero que sea congénito. También puede resultar de un aumento del tono parasimpático con el efecto de fármacos tóxicos o puede deberse a una hipoxia o acidosis grave. Entonces, dentro de las características no hay relación entre las ondas P y los complejos QRS, los impulsos auriculares no llegan a los ventrículos, el ritmo ventricular se mantiene por un marcapasos inferior y los síntomas más frecuentes son el paciente se presenta fatigado, aturdido y con síncope. Las taquiarritmias, en cambio, la taquicardia y las taquiarritmias se clasifican según la anchura de su complejo QRS. Entonces, se dividen en QRS estrecho, esto quiere decir 0.09 segundos o menos, y un ancho o superior a 0.09 segundos. La clasificación entonces de estas taquicardias y taquiarritmias están relacionadas con este complejo, si es estrecho o es un complejo ancho. Y dentro de los complejos estrechos nosotros tenemos a la taquicardia sinusal, a la taquicardia supraventricular, al flúter auricular, y en el complejo ancho tenemos en cambio a la taquicardia ventricular, a la taquicardia supraventricular con conducción intraventricular aberrante. Aquí tenemos la gráfica de la taquicardia sinusal. Entonces, entre las causas comunes de esta taquicardia sinusal se incluye, por ejemplo, el ejercicio, el dolor, la ansiedad, la hipoxia tisular, o puede ser debido a una hipovolemia por una pérdida hemorrágica o no hemorrágica de líquido. Puede ser por shock, por fiebre, por esfuerzo metabólico, por lesión, por toxinas, por fármacos o por anemia. Y el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión y la tromboembolia son en cambio causas menos comunes de la taquicardia sinusal. Nosotros estamos frente a algunas características electrocardiográficas y estas son la frecuencia cardíaca. Nosotros vemos que puede ser variable latido a latido con cambios en la actividad o nivel de esfuerzo. Entonces, normalmente menor de 220 en lactantes y en niños menor a 180. Hay ondas P, que estas pueden estar presentes o normales, un intervalo PR que puede estar constante y tiene duración normal, un intervalo RR que es variable y el complejo QRS es estrecho. En cambio, en la taquicardia supraventricular, nosotros tenemos un ritmo rápido que es anormal, que es originado encima de los ventrículos, y en los lactantes y niños la causa más común es un mecanismo de reentrada que se produce a través de una vía accesoria en el nodo auriculoventricular. Entonces nosotros tenemos dentro de las características electrocardiográficas de esta taquicardia supraventricular, en la frecuencia cardíaca nosotros tenemos una falta de variabilidad de latido a latido con la actividad, normalmente más de 220 en lactantes y en los niños más de 180. Las ondas P perdón, pueden estar ausentes o anómalas y pueden aparecer después del complejo QRS. El intervalo PR, las ondas P suelen estar ausentes y no se puede
puede determinar el intervalo PR en la taquicardia auricular ectópica y puede apreciarse un intervalo PR breve. En el intervalo RR, a menudo este está constante, y en el complejo QRS, este es normalmente estrecho, complejo, ancho y poco común. Dentro de los signos y síntomas de la taquicardia ventricular con compromiso cardiopulmonar tenemos en la vía aérea, por lo general esta es permeable, abierta, a menos que el nivel de conciencia esté considerablemente afectado. En buena respiración nosotros presentamos taquipnia, mayor esfuerzo respiratorio, ruido en los lactantes sibilancias. Si se desarrolla una insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una respiración con quejido, si es que también se desarrolla una insuficiencia cardíaca congestiva. En la circulación puede haber taquicardia superior al rango normal de la tensión y caracterizada por una frecuencia fija o inicio repentino. Hay retraso en el tiempo de llenado capilar, hay pulsos periféricos débiles, hay extremidades frías, piel diaforética, pálida, marmórea, gris o cianótica, puede presentarse hipotensión, puede haber distensión venosa yugular y un déficit neurológico, el estado mental está alterado, hay somnolencia, hay irritabilidad, y en la exposición nosotros podemos ver la postergación de la evaluación de la temperatura hasta que se siga la ABC de la reanimación. Dentro de las características que me diferencian la taquicardia sinusal de la supraventricular, yo tengo que ver que en la historia clínica, en la taquicardia sinusal el inicio es gradual, en cambio en la supraventricular el inicio o la terminación es de forma repentina o ambos, y los lactantes pueden tener síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, en cambio en el niño hay un inicio súbito de palpitaciones. Y en la taquicardia sinusal nosotros tenemos que puede estar presente la historia de esta fiebre o de dolor o de deshidratación o de hemorragia. En la taquicardia sinusal nosotros vemos en el examen físico que puede presentarse signos como estertores, fiebre, hipovolemia, anemia. En cambio, en la supraventricular el lactante presenta signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Estos son estertores, hepatomegalia, edema. En la frecuencia cardíaca, en la taquicardia sinusal, nosotros vemos a un lactante que normalmente la frecuencia es menor a 220 y en el niño es menor a 180. En cambio, en la taquicardia supraventricular es superior a este valor. Y aquí tenemos, en cambio, los algoritmos para poder manejar la bradicardia pediátrica con pulso y mala perfusión, después de haber visto cuáles son las características de cada una de estas taquiarritmias. Nosotros identificamos y tratamos entonces la causa subyacente y mantenemos una vía permeable. También ayudamos en la ventilación según sea necesario, aplicamos oxígeno, monitorizamos cardíacamente para justamente identificar ese ritmo, y si tenemos, monitorizamos la presión arterial y oximetría, una vía intravenosa e intraósea, y tenemos que estar con un electrocardiograma. Pero si no está disponible tampoco puedo retrasar la terapia. Cuando yo me pregunto, ¿tengo un compromiso cardiopulmonar? Esto es, tengo hipotensión, tengo alteración aguda del estado mental, signos de shock. Si no los tengo, yo tengo que seguir el ABC de la reanimación. Tengo que administrar oxígeno, tengo que observar, tengo que considerar la posibilidad de consultar justamente al experto, pero si yo ya tengo signos de compromiso cardiopulmonar, yo tengo que realizar mi RCP si es que la frecuencia es menor de 60 y ya estoy viendo que hay mala perfusión a pesar de oxigenación y ventilación. Si es que esta bradicardia persiste, yo tengo que administrar adrenalina, tengo que administrar atropina para aumentar el tono vagal o el bloqueo auriculoventricular primario, y yo considero un marcapasos y trato las causas subyacentes.
Si es que se desarrolla un paro cardíaco sin pulso, voy a la sección del paro cardíaco. Ahí las dosis y los detalles. Otra vez repetirles que la dosis intraósea intravenosa de adrenalina es 0.1 ml kilo de esta concentración de 0.1 miligramos ml, lo puedo repetir cada 3 a 5 minutos. Si la vía intravenosa e intraósea no está disponible, yo utilizo la endotraqueal, pero entonces administro en una dosis de 0.1 miligramo kilogramo, esto es 0.1 ml kilo de una concentración de 1 miligramo en ml. Y la atropina en la dosis intravenosa o intraósea de 0.02 miligramos kilogramo y que puedo repetir una vez o puedo tener una dosis mínima de 0.1 miligramo o una dosis única máxima de 0.5 miligramos. Cuando yo tengo un algoritmo de taquicardia ventricular con pulso y perfusión adecuada, en cambio, vuelvo a identificar y tratar las causas subyacentes, que esto es mantener mi vía permeable, le ayudo con la ventilación, oxígeno, monitorizo y mi electrocardiograma. Pero si no lo tengo, no retraso la terapia. Entonces, yo evalúo la duración del QRS. Si es que este QRS es normal, es menor de 0.09 segundos, yo evalúo el ritmo y si es que estoy frente a una posible taquicardia sinusal, entonces yo veo que los antecedentes coincidan con la causa conocida, yo veo que hay ondas P presentes o normales, una RR variable con PR constante, en los lactantes veo una frecuencia que es generalmente menor de 220 y en los niños menor de 180 y busco y trato las causas. Pero si estoy frente a una taquicardia supraventricular, entonces yo veo los antecedentes compatibles, veo que pueden ser poco precisos, no específicos, puedo tener antecedentes de cambios marcados de la frecuencia. Yo veo sin ondas P o unas ondas P anómalas, veo que la frecuencia es no variable con actividad y que la frecuencia en los lactantes es mayor a 220 y en los niños es mayor a 120. Y entonces yo obtengo un absceso vascular, considero la posibilidad de administrar 0.1 miligramos kilo de adenosina por vía intravenosa en una primera dosis que puede ser máxima de 6 miligramos y puedo administrar una segunda dosis a la razón de 0.2 miligramos kilo por vía intravenosa y esta segunda dosis máxima hasta 12 miligramos. Y utilizo la técnica del bolo rápido. Y también puedo considerar la posibilidad de realizar maniobras vagales, como por ejemplo poner hielo local en los ojitos del niño. Eso es una maniobra vagal que puede ayudarme en esta taquicardia supraventricular. Cuando yo vuelvo a evaluar la duración del QRS, en cambio este es ancho, yo tengo que evaluar el ritmo y tengo dos posibilidades. La posibilidad de una taquicardia supraventricular con un QRS anómalo y entonces yo veo que este intervalo RR es regular y tengo una morfología del QRS que es uniforme. Hago exactamente lo mismo que hice con la taquicardia supraventricular con respecto a los bolitos de adenosina en 1 y 2. Y cuando yo estoy frente a una taquicardia ventricular, en cambio, recomiendo consultar a un experto y busco las causas reversibles, las H y las T, obtengo el electrocardiograma, también considero la conversión farmacológica y en esto utilizo en la taquicardia ventricular la miodarona a razón de 5 miligramos kilo por vía intravenosa durante 20 a 60 minutos o puedo utilizar la procainamida a una razón de 15 miligramos kilo por la vía intravenosa durante 30 a 60. No administro de forma rutinaria la miodarona ni la procainamida a la vez y puedo probar con adenosina si es que no se lo he administrado. Considero la conversión eléctrica, consulto al cardiólogo, intento la cardioversión con 0.5 a 1 joules kilo y se puede aumentar hasta 2 joules kilo si es que la dosis inicial no es eficaz y lo que hago es iniciar la sedación antes de la cardioversión.
Tengo en cambio aquí el algoritmo de la taquicardia ventricular con pulso y mala perfusión. Entonces, igualito que los otros, identifico y trato la causa subyacente, le ayudo manteniendo la vía aérea, oxígeno, el monitor para ver el ritmo, la presión arterial y oximetría, establezco mi vía intravenosa o intraósea. Igual trato de tener el electrocardiograma. Entonces yo evalúo la duración del QRS. Este QRS es estrecho, entonces yo evalúo el ritmo con mis 12 derivaciones y yo tengo lo siguiente. Puede ser una posible taquicardia sinusal, entonces yo veo que hayan antecedentes que coinciden con esta causa, como conversamos anteriormente. Hay ondas P que están presentes o normales y veo que hay un RR variable, un PR constante. En los lactantes, en cambio, tengo una frecuencia menor a 220 y en los niños una frecuencia menor de 120 y busco y trato la causa. Pero puedo estar frente a una taquicardia supraventricular, entonces yo también veo los antecedentes compatibles que pueden ser poco precisos o específicos, veo antecedentes de cambios marcados de la frecuencia sin ondas P u ondas P anómalas, veo que mi frecuencia cardíaca es no variable, los lactantes presentan una frecuencia generalmente mayor a 220 y los niños una frecuencia generalmente mayor a 180. Considero también las maniobras vagales sin retrasos. Si existe acceso, utilizo adenosina y si no está disponible, entonces realizo una cardioversión sincronizada. Si es que este complejo, en cambio, es ancho, yo puedo estar frente a una taquicardia ventricular y entonces yo me pregunto si es que existe compromiso cardiopulmonar, que me lo muestra una hipotensión, una alteración aguda del estado mental y signos de shock. Entonces, si es que esto está presente, yo hago una cardioversión sincronizada y entonces esta es empezando con 0.51 joules kilo y si no surte el efecto yo puedo aumentar hasta 2 joules kilo y también tengo que sedar al paciente si fuera necesario, pero tampoco tengo que retrasar la cardioversión. Si es que no hay compromiso cardiopulmonar, yo considero el uso de adenosina y si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico. Y yo recomiendo entonces consultar al especialista y utilizar amiodarona y procainamida. Como ustedes ven, en la parte derecha de la gráfica tenemos la dosis de la adenosina, que el primer bolo es de 0.1 miligramos kilo, máximo 6 y la segunda dosis en cambio subo a 0.2 y máximo 12 y en la miodarona la dosis es de 5 miligramos kilo y la tengo que administrar durante 20 a 60 minutos y la procainamida es de 15 miligramos kilo durante 30 a 60 minutos y tengo que saber que no administro de forma rutinaria la miodarona y procainamida a la vez. Eso es todo, doctores. Espero que haya quedado claro. Esto lo vamos a llevar a cabo en el taller cuando realicemos la reanimación. Vamos a encontrarnos frente a estos panoramas. Resulta que estamos reanimando al paciente y yo cambio el ritmo y ustedes me van a decir cuál es la actuación que tienen que hacer frente a ese ritmo. Entonces, como les decía, vuelvo, insisto, conversé con los organizadores y ustedes tendrán ese libro máximo hasta el martes para que puedan leer. De todos modos, el taller no va a ser un taller en el cual vamos a estar poniendo nota ni estresándonos, sino más bien reconociéndolos y haciendo este feedback. Entonces espero que haya quedado claro, es una clase larga. Siempre cuando somos médicos nos enredamos mucho en esta situación del manejo de los shocks, pero sin embargo, como les digo, con las ayudas técnicas de la guía de bolsillo, es únicamente reconocer los signos y actuar de la manera de la identificación y de la intervención. Eso es todo, doctores. Muchas gracias. ¿Estamos bien?
Me pueden responder por el chat. Espero que la clase no se haya cortado muchas veces tampoco. Gracias, doctora Isabel. Usted siempre responde muy amable. Disculparán que a veces la lengua se me trababa, pero realmente es una charla muy larga y también a veces falta la saliva, disculpen. Muchas gracias, doctores, entonces.